Si esta es tu primera vez con nosotros, te damos la más cordial bienvenida y te invitamos a que si nos estás viendo, te conectes de nuevo y si has venido a la iglesia, regreses la próxima semana. Cada segundo domingo de mes, en nuestro servicio de las 11:30 de la mañana, tenemos presentaciones de niños. Si están interesados, pueden enviarnos un mensaje de texto o acercarse al escritorio de información. A todos los padres de familia queremos recordarles de dos actividades muy importantes que tenemos para sus hijos durante la semana. Los días miércoles a las 7:30 de la noche, un Zoom Bible Study donde nuestros niños aprenderán sobre personajes de la Biblia y tendrán actividades especiales. Además de esto, todos los domingos desde las 9 de la mañana pueden buscar en el YouTube channel de Elim Kids Club los Super Sundays, que son unas actividades muy especiales donde daremos unos códigos especiales donde podrán participar de unas rifas que no se quieren perder. Así que no se pierdan estas actividades. Agape Life Edition es un evento diseñado especialmente para middle schoolers y high schoolers. Se llevará a cabo aquí dentro de nuestra iglesia y estaremos manteniendo la distancia social y siguiendo todos los protocolos de seguridad. Será el sábado 27 de febrero de 2 a 6 de la tarde. El evento es completamente gratis, pero sí es necesario que se registren por medio de nuestra aplicación Church Center. No se lo pierdan. Amén. Como les recordaba en el servicio anterior, el pastor salió a un viaje desde su familia, fue a Guatemala. Levantas tu mano y lo bendecimos donde está. Amén. Que el Señor lo lleve y lo traiga también con paz, con bendición. Pero sabemos que el Señor es quien nos habla. Amén. Y en esta casa el Señor nos habla. Para mí es un privilegio darle el tiempo a Dani García. No sé cuántos lo conocen, pero yo lo conozco hace muchos años y yo sé que hay personas que el Señor pone en tu vida, que son como hermanos. Dani para mí es como un hermano. Yo no tuve hermanos en la carne, pero Dani es como uno de ellos y yo sé que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Amén. Así es que el Señor te bendiga, Dani. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Le damos siempre gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra. Es un privilegio. ¿Y por qué no me acompaña a levantar su mano? Vamos a pedirle al Señor que se compadezca de nosotros, que se mueva misericordia y nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Amén. ¿Traes tu corazón dispuesto? Amén. Entonces cerremos nuestros ojos y le pedimos al Señor que nos bendiga, y a todos los que están conectados a través de las redes también, que el Señor hable a sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias, bendiciendo tu santo nombre, dándote gracias por todo lo que haces y todo lo que seguirás haciendo en nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque nos tienes de pie, Señor. Tu misericordia ha sido buena y eres tú el que nos hace respirar, Señor, y estar aquí juntos con mis hermanos. Espíritu Santo, te rogamos que seas tú el que hables al corazón. Toda distracción la traemos atada en el nombre poderoso de Jesús. Confesamos que somos tierra fértil y que daremos al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso bien fuerte al Señor, mi hermano. Esta mañana, hermano, con la ayuda del Señor, quisiera hablarles de un tema que ha venido a mi corazón y le he puesto como título: tristeza sobre tristeza. Tristeza sobre tristeza. Veía hoy el servicio de la mañana y veía cómo el Señor hablaba acerca de que mucho pueblo trae una tristeza en el corazón muy fuerte. Yo sin saberlo, el Señor pues va confirmando su palabra y sabe lo que el pueblo necesita, ¿verdad? Entonces tristeza sobre tristeza es lo que te quiero hablar esta mañana, y quisiera que me acompañe a Filipenses 2:27. Si tiene su Biblia, o si me quiere acompañar ahí en la proyección, Filipenses 2:27. Cuando lo tenga puede decir amén. Todavía no lo he encontrado. Filipenses 2:27. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pues en verdad estuvo enfermo. Está escribiendo el apóstol Pablo, y se está refiriendo a un siervo amado llamado Epafrodita. Por si alguien anda buscando nombre para un hijo varón, ahí tiene uno, Epafrodita. ¿Qué le parece? Epafrodita. Dice: pues en verdad estuvo enfermo Epafrodita, a punto de morir.
Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, dice el apóstol Pablo, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Entonces, ¿qué es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando está escribiendo esta carta a los filipenses? Y es de que el apóstol Pablo, hermano, estaba preso en Roma. Él estaba preso, estaba pasando una aflicción terrible ahí en la cárcel en Roma. Entonces él dice de que este siervo amado se había enfermado, y el Señor no solamente tuvo misericordia de Epafrodita, el siervo amado, sino también de él, porque si hubiera muerto le hubiera causado tristeza sobre tristeza. No solamente era estar en la cárcel y estar pasando esa aflicción, sino que si moría este siervo iba a causar más tristeza aún. Entonces él está diciendo acá, el Señor lo sanó para no causarme tristeza sobre tristeza. Pero entonces lo que tenemos que ver, hermano, de que van a haber situaciones en nuestra vida donde el Señor ha evitado o evitará cosas en tu vida para no causarte tristeza sobre tristeza. Pero también van a haber otras situaciones donde sí va a permitir que venga tristeza sobre tristeza. Porque el apóstol Pablo, hermano, en esta situación Dios lo favoreció, pero en otras ocasiones también permitió que estuviera en una prueba y ni había salido de esa prueba y venía la otra. ¿Cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado, hermano. ¿No le ha pasado a usted? Está en una prueba y ni se ha terminado esa prueba y viene la otra. Y tal vez está afligido, Señor, yo creo que ahora sí voy a salir adelante, y viene la otra prueba. Tristeza sobre tristeza. Pero entonces tú tienes que saber de que cuando tú le abriste el corazón al Señor, ¿cuántos aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador? Cuando tú le abriste el corazón al Señor, ya no te perteneces a ti, sino que ahora le perteneces a Él. Y todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito. Absolutamente todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito, aunque no lo entiendas. Así como le decían al apóstol Pedro, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Entonces, porque ahora ya entraste a un camino, al camino que es Cristo, y todo te va a ayudar para bien. Entonces déjenme seguir avanzando y mire lo que pasa con el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel, usted me puede acompañar. Capítulo 47, versículo 5. Es una visión que está viendo el profeta. Dice: y midió otros 1000, y ya era un río que no se puede vadear. Vadear significa que en un río hay una parte más baja donde usted puede pasar caminando. Entonces dice, este río había crecido que no se podía cruzar caminando, porque las aguas habían crecido. Aguas que tenían que pasarse a nado. Un río que no se podía vadear, no se podía pasar caminando, hermano. Entonces esta visión que está viendo el profeta Ezequiel es de que él le muestran de que del templo del Señor está saliendo un río. Pero en ese río lo llevan le dicen, empieza a caminar. Miden 1000 codos y le dice, camina. Y el agua le llegaba a los tobillos. ¿Cuántos han ido a un río aquí? ¿Alguna vez fue a un río usted? ¿Sí? ¿Quiere ir hoy a un río? ¿A nadar? No, con ese frío. Entonces, cuando usted llegaba a un río, hermano, a veces le llegaba la corriente a los tobillos, ¿verdad que sí? Así pasaba en esta visión que estaba viendo Ezequiel. Entonces el varón que ve en la visión le dice, mide otros 1000 codos, y ahora el agua le llegaba a las rodillas. Pero le dice, no es suficiente, otros 1000 codos entra, y ahora entra y le llegaba a la cintura. Le dice, mide otros 1000 codos, y ahora ya no podía pararse, tenía que nadar. Entonces en el río de Dios, hermano, el río que Dios quiere que nosotros nos metamos, no es suficiente a los tobillos. Porque cuando tú empiezas a meterte al río y el agua te llega a la cintura, tú todavía tienes control de tus decisiones y de lo que quieres hacer. Cuando tú todavía el agua está a la cintura, tú tienes tus pies sobre la tierra y todavía decides para dónde caminar. Las corrientes del río no te pueden llevar a ningún lado porque tú todavía tienes el control, porque tus pies están sobre la tierra. Pero entonces el Señor espiritualmente te dice, no es suficiente solo que te mojes los pies. No es suficiente solo que el agua de mi río te cubra las rodillas. No es suficiente que te llegue a la cintura. Yo quiero que te metas completamente, para que entonces ya no tengas contacto con la tierra y tú no tengas el control de tus decisiones, sino que ahora tienes que confiar en las corrientes de mi río. ¿Qué le parece?
Aquí, Señor, no, 1000 codos más. Aquí, Señor, no, tampoco. Aquí, Señor, tampoco, hasta adentro. Porque cuando estás hasta adentro, hermano, tienes que flotar. Y si no flotas, te hundes. Entonces hasta adentro tienes que flotar. Y la única cosa que se requiere para flotar en el río de Dios es fe. Es creer que ese río no te va a hundir. Es creer que ese río no te va a destruir. Es creer de que ese río te va a llevar a cumplir el propósito por el cual el Señor te ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Así mismo te esté, como dicen coloquialmente, hermano, lloviendo sobre mojado, saliendo de una y tal vez metiéndote a otra. No te estoy diciendo que en tu vida cristiana todo el tiempo va a ser prueba sobre prueba. Te estaría mintiendo. Van a haber momentos de bonanza, pero también te mentiría que toda la vida cristiana es tiempos de bonanza. Van a venir las situaciones difíciles. Es necesario que por diversas pruebas, dice, que entremos al reino de los cielos. Porque en ese río, en esas pruebas, hermano, el Señor nos va purificando, nos va perfeccionando, va quitando las impurezas y nos va haciendo más y más cercano a su Hijo Jesucristo. ¿Va conmigo hasta aquí? Entonces en ese río, aunque vayas tristeza sobre tristeza, prueba sobre prueba, todo eso te va a ayudar, va a ser un beneficio para tu vida. Entonces, pero vea que cuando usted sigue leyendo el capítulo de Ezequiel, usted se da cuenta que este río produce algunas cosas. Y este río donde pasa da vida a lo que estaba muerto. Donde ese río pasa, todo lo que estaba muerto cobra vida. Todo donde pasa, hermano, da fruto. Lo que estaba seco, lo que estaba muerto, lo que no podía dar fruto, donde pasa el río de Dios y te dejas ir en el río de Dios flotando por la fe, donde pasas vas a dar fruto. También purifica el río de Dios, las pruebas. Tal vez tristeza sobre tristeza, pero eso te purifica el corazón. Y donde pasa el río de Dios, usted lo puede leer ahí en 47 de Ezequiel, también da provisión. Te da la provisión. 4 cosas que produce ese río. Entonces, con la ayuda del Señor quiero darle solo 2 ejemplos. Solo vamos a estudiar 2 ejemplos nada más. 2 ejemplos que usted los conoce, 2 historias que usted las sabe. Pero el que conoce los corazones sabe por qué me inquietó a darle estos 2 ejemplos. Entonces quiero que usted me acompañe y vayamos tomando algunos versículos de lo que vamos a estudiar. Y el primer ejemplo es José. Fíjese que José, usted lo puede leer desde Génesis 37 al 50, 13 capítulos muy hermosos, que hay muchas cosas bellas que puede ver ahí. Pero solo vamos a sacar algunas cosas que siento en mi corazón que es lo que debemos de estudiar esta mañana. José fue un hombre que se metió al río de Dios, que dejó flotar en el río de Dios, y que aunque las cosas no las entendían, que eran prueba sobre prueba, tristeza sobre tristeza, él creyó en el proceso de Dios. ¿Cuántos confían en el proceso de Dios? José, hermano, es el fruto del amor entre Jacob y Raquel. Un hijo de la vejez, dice que lo amaba mucho. Dice que también le hace unas túnicas de colores. Esa túnica de colores, hermano, no la mandó a pedir por Amazon Prime, ¿verdad? Eso tuvo que trabajarlo. El amor que tenía su padre tuvo que trabajarlo. Solo poner o teñir una línea de esa túnica iba a costar tiempo, esfuerzo. Entonces, a ver cuánto tiempo se tardó Jacob en hacerle este manto a esta túnica a José. Entonces José dice que le llevaba informes a su padre de que sus hermanos en el desierto no se estaban portando muy bien. Entonces dice que su padre lo amaba. Entonces acompáñame a empezar a ver la historia de José. Génesis 37, 4, 5. Génesis 37 del 4 al 5. Miren lo que dice. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba a José más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. El 5 dice: y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. No había hecho nada José, hermano. No había hecho nada como para ganarse el odio de su hermano, simplemente por ser amado. Hermano, desde que tú entraste a los caminos del Señor, en el infierno te odian. Satanás te odia
porque eres amado del Creador, porque eres amado de aquel que lo sostiene todo en el hueco de su mano, que entregó su Hijo por amor a ti y por mí. Pero no te preocupes que te odie, que más grande es el que está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte al Rey. Entonces vemos, hermano, de que lo odiaban sus hermanos. Y también lo odiaban porque empezó a tener sueños a los 17 años. Esto pasa cuando él tenía 17 años, hermano. A estos 17 años él empieza a recibir sueños de parte de Dios de lo que iba a pasar con él en el futuro. Entonces imagínense, lo odiaban, y no solamente lo odiaban, sino que expresaban ese odio hablándole fuerte, tosco, duro. Todos contra él, hermano, un muchacho de 17 años. Solo imagínense esta historia. Entonces sigue avanzando. Y ese odio no se quedó solo así, sino que en el versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Sus hermanos, un muchacho de 17 años, lo odiaban. Eso se exteriorizó hablándole pesadamente, fuerte, lo hacían de menos quizás. Pero ahora no era suficiente, ahora querían matarlo. Se confabularon para matarlo. Ellos no querían hacer nada más sino matarlo. Sus hermanos, medios hermanos. Entonces sigue avanzando la historia. En el 23-24 del mismo capítulo 37 dice: y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, porque había uno de los hermanos que se llamaba Rubén. Entonces lo que hace Rubén es de que le empieza a decir a los hermanos: ¿saben qué? No lo matemos, mejor metámoslo a un pozo y que se quede ahí en el pozo. Pero la idea de Rubén era sacarlo después y llevarlo a su padre. Entonces ellos escucharon, y entonces empieza lo siguiente. Entonces llegó José con sus hermanos. Él desprevenido llegó. Él no sabía lo que estaba pasando, sabía que lo odiaban, había escuchado que le hablaban mal, tosco. Pero ahora de sorpresa lo agarraron. Un muchacho, repito, de 17 años, sin experiencia. Entonces lo agarran y empiezan a despojarle sus vestiduras, la vestidura que su padre le había dado, un regalo hermoso de su padre. Pero hermano, aquí no dice que, mire, le dijeron: José, ¿nos haces favor de quitarte la túnica, por favor? ¿Verdad que no? Se la despojaron, hermano, se la arrancaron. Y por eso José es una figura en el Antiguo Testamento de Cristo, porque a Cristo también le arrebataron sus vestiduras, echaron suertes de sus vestidos. Entonces le arrancan la vestidura y dice: y José de su túnica, y la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Ahora, ¿cómo cree que él pudo haber reaccionado? ¿Será que se estaba riendo? Que levante la mano el que cree que estaba riendo en medio de todo eso. ¿Verdad que nadie? Entonces cuando usted avanza más adelante, casi terminando el capítulo 42 de Génesis, aquí se lo voy a poner, vea esto. Los hermanos empiezan a dar un poquito de detalles lo que sucedió en ese momento. Mire lo que dice el 42-21. Entonces se dijeron el uno al otro, los medios hermanos: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Mire lo que dice en amarillo: porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, cerramos nuestro corazón, no tuvimos misericordia de él. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Sus hermanos, él estaba rogando, hermano, lo agarraron desprevenido, empezó a llorar, a clamarles: por favor, no me hagan daño. Él no sabía si lo iban a matar o qué iban a hacer de él. Tristeza sobre tristeza. Entonces viene y empiezan a arrebatarlo, lo meten al pozo. Pero él estaba clamando, pidiendo ayuda, y no lo escucharon, cerraron su corazón. Entonces sigue avanzando, hermano, y dice el 25: y entonces se sentaron a comer, como que fuera nada, como que nada había pasado. Ahí estaba en el pozo el hermano clamando, y ellos se sentaron a comer. Dice: y se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Entonces ahora empieza Judá. Escuchó lo que Rubén había dicho, que no lo mataran. Entonces ahora Judá dice: ¿saben qué? Mejor no lo matemos, mejor vendámoslo. Entonces sigue avanzando la historia.
En el versículo 28 dice: pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo. Él seguía clamando, hermano. Y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. No solo había bastado con odiarlo, con hablarle pesado, le arrebataron sus vestiduras, lo tiraron como, perdone la palabra, como un animal, hermano, en un pozo. No escucharon su clamor, y ahora lo sacan y dice: vamos a venderlo. Esa idea fue de Judá. La idea de vender a José fue Judá. Y en la Biblia no hay coincidencias. ¿Quién vendió al Señor Jesucristo? Judas, pero en hebreo es Judá. Entonces Judá vendió a José, Judá vendió a Jesús. Entonces lo vendieron. Ahora imagínense, le pusieron precio a José. A José le dijeron: tú vales 20 piezas de plata, véndanlo. Hermano, que nadie te ponga precio. Tú no vales lo que tu hermano dice que tú vales. Tú no vales lo que la gente dice que tú vales. Tú incluso no vales lo que tú crees que vales. Tú vales lo que dice la palabra que tú vales, y tú vales la sangre del Cordero precioso, hermano. Tu vida tiene un gran valor. El aplauso bien fuerte al Señor. Le ponen precio, lo venden. Mire cómo va evolucionando esto: tristeza sobre tristeza, prueba sobre prueba. Pero él mantenía su integridad. Entonces si lo llevaron, y dice que lo vendieron, y él no lo llevaron en un carruaje a Egipto en estilo de presidente, hermano. Él iba como un esclavo. Se lo llevaron a Egipto, una tierra diferente, cultura diferente. Lo habían separado de su padre a los 17 años. Una lengua diferente. Pero entonces quizás él dijo: hermano, con este sufrimiento quizás aquí me va a ir mejor. Quizás esta gente me va a apreciar más. Quizás no me apreciaron mis hermanos, pero quizás esta gente que me vendieron, tal vez ellos sí me van a apreciar. Pero mire que sigue diciendo, capítulo 39, 1-2. Va conmigo en la historia, ¿verdad? Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, mire, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vendido 2 veces. Los ismaelitas también dijeron: no, nosotros tampoco lo queremos. ¿Cuánto podrán darnos por este esclavo? Vendámoslo. Y lo vendieron 2 veces. Prueba sobre prueba. Pero la Biblia nos deja algo marcado, hermano. Y miren lo que en medio de esta narración nos deja la Biblia escrito. El versículo 2: y el Señor estaba con José. Iglesia, el Señor está contigo en medio del proceso. El Señor está contigo, no te ha dejado. El proceso no es para destruirte. El proceso te va purificando. El proceso es para que des fruto. El proceso es para que llegues donde el Señor quiere que llegues. Porque José tenía un sueño que se le había revelado. Le habían dado los planes desde pequeño. A los 17 años le dieron los planos de lo que había de pasar con su vida. Y todo iba a beneficiar, porque él iba flotando por fe en el río de Dios. No iba caminando, iba flotando, hermano, porque hay que flotar en el río de Dios. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Entonces ahora empieza a prosperar, porque cuando vas en el río de Dios, te recuerdas que una de las cosas que produce el río de Dios es de que das fruto. ¿Te recuerdas? Ya le había dado vida porque no se murió, pero entonces ahora empieza a dar fruto. Pero entonces cada vez que tú pasas de niveles, cuando te permaneces firme en la prueba y pasas esa prueba, entonces te suben de nivel. Espiritualmente tú empiezas a subir de nivel. Aunque físicamente no pareciera que nada pasa, hermano, pero empiezas a subir de nivel cuando pasamos las pruebas. Entonces él está ahora en la casa de Potifar. Pero entonces mire lo que empieza a pasar. Pasó un tiempo de bonanza, de tranquilidad, pero ahora venía otro tiempo de prueba. El 39:7 de Génesis dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Porque dice que José era bien parecido. Hermanas, así como su esposo, que está allá a la par, bien parecido. Amén, dice la hermana, gloria a Dios. Entonces vemos de que viene José
Y entonces, pero mire qué interesante, de que la mujer de Potifar no lo empieza a ver o seducir antes de que lo suban de nivel. Cuando él lo suben de nivel y llega a la posición de estar segundo en la casa de Potifar, entonces ahora ella empieza a acosarlo. Espiritualmente el enemigo ve que cuando tú subes de nivel, no te asombres cuando vengan los ataques, hermano, pero el Señor te va a sostener. Pero entonces vienen, te suben de nivel. Entonces mire, ahora ella dice que entonces miró a José y lo empezó, y quería acostarse con él. Pero entonces viene la respuesta de José. Y mire lo que José responde: no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Mire la integridad que está manteniendo José. Después de todo lo que está pasando, hermano, él mantiene su integridad, no encuentra despropósito en lo que está pasando. Muchas veces en medio del desierto y la prueba empezamos a acusar, empezamos a decir: Señor, pero si tú en realidad estás conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Y empezamos a acusar a medio mundo y a encontrar despropósito. Pero José no, José se mantuvo firme, flotando en el río de Dios. Y aunque venía prueba sobre prueba, tristeza sobre tristeza, él se amarró de las manos de Dios. Entonces mire, dice: yo no hago esto, no estoy huyendo por ella, por Potifar, por mí. Yo estoy haciendo esto porque no quiero pecar en contra de mi Dios. Y hermano, y Dios dice: al que me honra, yo lo honro. Amén. Déselo fuerte, hermano. Mire, con todo lo que había pasado José, hermano, quizás se le hubiera dicho: que Dios va a estar conmigo. No. Pero no, él mantuvo su integridad en el proceso. Y él sabía que todo lo que estaba pasando iba a ayudar para bien. Entonces dice: ¿cómo he de pecar yo contra Dios? Y sigue diciendo en el 10: y ella insistía, mire, ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Entonces viene otra prueba dura para José, porque ahora el rechazar el pecado, hermano, iba a traer otra prueba sobre José que le iba a beneficiar en el proceso de Dios. Muchas veces nosotros cometemos el error de que queremos huir de la prueba y soportar la tentación. Esa no es la manera de hacerlo. Uno huye del pecado y soporta la prueba. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso es de que él sale huyendo de este pecado, hermano, porque ¿quién va a decir: voy a resistir la tentación? Va a caer. La tentación se huye, en la prueba uno la resiste. Entonces vemos de que ella insistía. Entonces ella se inventó un chisme, hermano. Chambrosa la señora. Entonces ahora empieza a decir: como me despreció, ahora lo voy a hundir. Y entonces empieza a decir otra prueba para José. En el 39:17 dice que empieza a hablar con Potifar cuando llega a su casa. Y le dice: entonces ella le habló a Potifar estas palabras, diciendo: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le contaba: esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira de Potifar. Entonces Potifar, el amo de José, lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. ¿Se recuerda con sus hermanos? Con sus hermanos le arrancaron las vestiduras y lo metieron a un pozo injustamente. Ahora le arrancan sus vestiduras nuevamente y lo meten a la cárcel. Prueba sobre prueba, tristeza sobre tristeza. Hubo un tiempo de bonanza, pero ahora venía otra prueba, porque lo iba a catapultar a cumplir los sueños que Dios le había dado. Eso es lo que hace la prueba. Cuando tú estás, hermano, viviendo en la vida que el Señor le agrada que vivas, tú estás flotando en el río de Dios. Y todo, absolutamente todo lo que te pasa tiene un porqué, tiene un propósito, te va a beneficiar. Porque la palabra dice, hermano, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hasta en la mañana cuando pierdes las llaves, que no las encuentras y empiezas a decir: ¿dónde dejé las llaves, hermano? O como aquel, ¿verdad?, que anda buscando los lentes y los tiene puestos, ¿verdad?
Le ha pasado, ¿verdad? Pero se ríe. Los míos son de contacto, va a decir alguien, ¿verdad? También pasa, se duermen con los de contacto, hermano. Entonces viene ahora y pasa esto, ¿no? Pero cuando a veces algo tan simple que pierda las llaves en la mañana, hermano, quizás Dios está protegiendo de un accidente. Quizás un documento que no te firmaron o no te quisieron dar, quizás Dios algo está haciendo ahí. Porque cuando tú estás en el río de Dios, las cosas, hermano, tienen una razón. Entonces lo echaron a la cárcel, hermano. Pero mire, la Biblia nos vuelve a dejar escrito: mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe en la cárcel. Porque cuando vas en el río de Dios, tú incluso das frutos, aunque pareciera que estuvieras preso. Entonces el Señor le da gracia a José. Entonces ahora dice que vienen dos oficiales del rey, los metieron presos. Ustedes conocen la historia. Los meten presos y estando presos ellos tienen un sueño. La misma noche, el panadero y el copero. Entonces ellos sueñan dos sueños diferentes y tenían dos interpretaciones diferentes. Y entonces sueñan eso y se levantan angustiados, preocupados. ¿Qué significará estos sueños? Entonces José los ve como tristes y les pregunta: ¿por qué están tristes? Entonces sigue diciendo, Génesis 48, y entonces ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Hermano, es que esto es lo que a mí me gusta, hermano. Mire, mantiene su integridad, aún metido en la cárcel de todo lo que le había pasado, incluso injustamente, y él sigue aferrado a Dios, hermano. ¿No quisiera usted ser como José? Yo anhelo, hermano, ser como José. Entonces él sabía que había un propósito. Entonces dice: no pertenecen a Dios las interpretaciones. Entonces les interpreta: hermano, hágase la luz. Se nos apagó la luz acá. Entonces, pero todavía me ven, ¿no? A ver, entonces bien, hermano. Y entonces él traduce esos sueños, los interpreta de parte de Dios. Entonces al panadero, usted se recordará que le dice: en 3 días te van a arrancar la cabeza, te van a colgar, perdón. Y al copero le dice: en 3 días te van a restituir. Entonces mire qué sigue pasando. Ya vio, se hizo la luz. Génesis 40:14. Solo te pido, mire lo que le dice José al copero, porque el copero iba a salir en 3 días de la cárcel. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí al faraón y me saques de esta casa. Yo imagino que el copero estaba feliz, hermano. Mataron al panadero, entonces, y le dijeron que iba a salir en 3 días. Yo imagino que estaba todo emocionado. Y José le dice: ay, ¿te acuerdas de mí cuando salgas, por favor? Porque yo estoy aquí injustamente. Imagino a aquel copero diciéndole: no te preocupes, yo le hablo, yo muevo mis influencias, yo le hablo al faraón para que te saquen. Entonces imagino que José hasta en la pared, hermano, 1 día, 2 días, 3 días, y no pasa nada. Quizás se va a tardar 1 semana, ¿verdad? Tal vez está saludando a la familia. Quizás hay algún atraso aquí, pero tal vez en 1 semana le habla a faraón y me sacan porque yo no soy culpable. Pero mire lo que dice la palabra. Yo se lo podría narrar, hermano, pero me gusta que usted vaya al pie de la letra. Génesis 40:23. Mas el jefe de los coperos, mire qué dice, no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Tristeza sobre tristeza, hermano. Prueba sobre prueba. Ahora su pasaje de salida, se olvidó de él. Y no fueron 3 días, hermano. No fueron 2 meses, ni 1 año tan siquiera. 41:1 de Génesis. Y aconteció que al cabo de 2 años, yo creo que en medio de ese tiempo en la cárcel, quizás hasta dijo: no, aquí ya no salgo. 2 años pasó, hermano. Porque lo que tú tienes que ver es que cuando estamos en una prueba hay una fecha de entrada y de salida. Cuando estamos en una prueba, hermano, no es cuando tú quieras salir o yo quiera salir.
Cuando estamos en una prueba es cuando Dios dice: bueno, esa prueba ya hizo el efecto por el cual lo metí, es tiempo de salir. Y la palabra dice que cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Pero también dice que cuando Él da la orden de que se abra esa puerta, no hay quien la cierre. Y por eso dio la orden de que le abrieran la puerta a José, y él salió inmediatamente. Dáselo fuerte al rey. Vino la orden de Dios: es tiempo que lo saquen. La prueba ya hizo el efecto. Es que nosotros quisiéramos el camino así. Me dijeron que hoy fuera rey y que mañana me coronen, ¿verdad? Pero dice la Biblia que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Pero lo que sí tienes que saber es de que Él va a cumplir el propósito en ti. Si tan solo por fe flotamos en el río de Dios y confiamos en sus corrientes que nos llevarán a cumplir ese propósito. Entonces mire, cuando Dios da la orden, entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron a prisa, porque Dios dio la orden. ¿Y quién se pone a decirle no a Dios, hermano? Ni el mismo enemigo. Entonces dio la orden y lo sacaron a prisa, porque había tenido ese sueño Faraón y nadie lo podía interpretar. Entonces ahí se acordó el copero, y entonces le dice: yo me acuerdo de uno en la cárcel que él nos tradujo el sueño a mí, el panadero, él quizás te pueda ayudar. Entonces lo sacan, lo mandan a traer rápidamente. Entonces dice: lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Hermano, la prueba que podamos estar pasando, ¿usted cree que Dios no nos puede sacar rápidamente de ahí? ¿Pero por qué no lo ha hecho? Porque tiene que hacer ese efecto en nuestro corazón, esa prueba. Entonces, cuando Dios dice ya es hora, al momento, hermano. Entonces dice la palabra que le traduce el sueño. Entonces ahora que le traduce el sueño, entonces ahora dice 41 de Génesis: Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Habían pasado 13 años desde que él tuvo el sueño de que iba a gobernar. Todo lo que pasó, tristeza sobre tristeza, parecía que eso lo que estaba haciendo es truncando los sueños. Incluso hasta se le olvidó los sueños, porque cuando vienen sus hermanos es ahí hasta cuando se recuerda. 13 años, 40 años tenía ya José. Entonces ahora vemos de que lo ponen como segundo y se empieza a cumplir el sueño de Dios 13 años después. ¿Cuánto tiempo va desde que el Señor te habló? Desde que te dio promesas. ¿Cuánto tiempo va? Hay un tiempo, se va a cumplir, hermano, porque la palabra del Señor dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo va a hacer. Él habló y lo va a ejecutar, hermano. Él lo va a cumplir, si tan solo nos vamos en el río de Dios. Porque eso no se cumple estando en la orilla, hermano, ni a las rodillas ni a la cintura. Tenemos que creerle a las corrientes del río de Dios y creer que todo eso va a funcionar para bien. Entonces Él empieza a restaurar. Porque acuérdese de que una de las características del río de Dios es de que purifica el alma. Entonces él, recuérdese que tenía amargura contra sus hermanos por lo que había pasado. Y a los 40 años, cuando empieza a suceder esto, o un poquito después, porque iban a venir 7 años de abundancia, ¿se recuerda? 7 años de abundancia. Ya habían pasado esos años de abundancia y venían 7 años de escasez. Entonces ahora los hermanos que había dejado en otro lado, ahora ellos vienen, o que lo habían vendido, ahora ellos vienen a pedir, a comprar alimento, porque el Señor también dice que su río da provisión, ¿te recuerdas? También da provisión, entonces lo hace abundar, hermano, porque él se mantuvo íntegro aún en la prueba, sabiendo que todo iba a funcionar para bien. Entonces mire lo que dice él, ya estando en esa posición. Él se restaura con sus hermanos, los perdona, pero mire lo que él sigue diciendo: Dios me envió. Aquí no vine porque ustedes me mandaron. Lo que estoy pasando no es porque cierta persona hizo que me esté pasando esto. Yo lo que estoy pasando es porque Dios lo está permitiendo. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios.
Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. El sueño de Dios se cumplió. Lo que le había dicho muchos años atrás se cumplió porque él creyó en el proceso. Él creyó de que Dios son planes de bien los que tiene, hermano, porque le dio un sueño. Y sabemos de que todos nosotros, Dios ha hecho ya un plan de tu vida. Él conoce ya tu final. Él sabe que tu final es bueno, porque sus planes son buenos para contigo. El que te meta al río, hermano, y que estés pasando tristeza sobre tristeza, no es para destruirte. Sácate eso de la mente. No es para el Señor aniquilarte, es para llevarte en ese río y cumplir el propósito por el cual Él te llamó. Entonces veamos un pequeño resumen de este ejemplo. Mire, gobernó sobre toda la tierra José. Compró las personas y la tierra de Egipto para Faraón. Gobernó sobre toda la tierra. Adquiere una esposa y tiene 2 hijos. Encuentra la restauración con sus hermanos, los perdona. Vuelve a ver a su padre que lo amaba. Mire, cuando él tenía 17 años le empieza a suceder esa cadena de eventos. Y cuando se vuelve a ver con su padre, muchos años después, Dios permite que su padre viva otros 17 años. Un reinicio, hermano. Porque el Señor restaura los años perdidos. Cuando entramos en el Señor, hermano, aún las cosas que no pudiste hacer de pequeño las vas a hacer de grande, porque el Señor restaura los tiempos. Entonces mire, 17 años más vivió con su padre, bendecido espiritual y materialmente. Y el sueño de Dios se cumplió. Es el Dios que servimos, hermano, que Él sabe todo lo que nos está pasando. Y Él tiene una respuesta para nosotros. ¿Va conmigo hasta aquí? Llevo el tiempo aquí bien calculado, no se preocupe. Veamos el último ejemplo. Solo le dije 2 ejemplos nada más. Y este ejemplo es el de Job. Estos 2 hombres, hermano, José y Job, ellos no eran arcángeles. ¿Sabía usted eso? Ellos no eran ángeles. José y Job, ellos eran hombres como tú y como yo, que quedaron marcados en la palabra para que tú y yo sepamos de que si nos amarramos de Dios, lo que ellos lograron hacer, nosotros lo podemos hacer. Y ahora tienes el Espíritu Santo adentro de ti, que te empuja a cumplir la obra del Señor. Pero Job también fue otro hombre que se metió a navegar en el río de Dios, que iba donde ese río pasa, iba a traer vida. Donde ese río pasa, va a traer frutos. Donde ese río pasa, purifica. Y donde ese río pasa, hermano, da provisión. Amén. Entonces mire quién era Job. Yo sé que usted lo conoce, y para los que no lo conocen, vemos aquí Job 1:1 al 3. Dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y era aquel hombre, mire cómo era: intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas. Mire qué tan grande tenía este patrimonio. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente, bendecido espiritualmente y materialmente. Amén. Entonces viene él, hermano, y él gozaba de todo eso hermoso, pero no estaba acostumbrado quizás a las malas noticias. Tal vez tenía algunas pruebas, pero lo que iba a empezar a padecer, hermano Job, eran unas cosas muy duras. Entonces empiezan a tocarle la puerta rápidamente, angustiado, hermano, el primer mensajero. Y entonces Job abre la puerta y ¿qué pasa? ¿Por qué estás afligido? Y imagino que ese mensajero todo sucio, hermano, todo pálido, y le dice: las 500 yuntas de bueyes y las 500 asnas se las robaron. Se las acaban de robar. Los sabeos se las robaron, y los trabajadores que estaban cuidándolo los mataron a espada. Hermano, yo no sé si alguna vez le han robado a usted, o quizás ha perdido dinero. Pero mire, una yunta de buey consiste de 2 bueyes, ¿verdad que sí? Una yunta es de 2 bueyes. Entonces aquí eran 1,000 bueyes, 500 asnas. ¿Cuánto podrá costar un buey ahorita? Piense usted, pongámoslo en dólares y haga la multiplicación. ¿Cuántos millones de dólares empezó a perder en un momento? No eran por malas inversiones, no era porque estaba cometiendo un error financieramente, sino que lo robaron, hermano. Entonces yo imagino que él dijo: bueno,
nos quedan las ovejas, vamos a seguir adelante y quizás con las ovejas. No había terminado de hablar el primer mensajero cuando llega el segundo mensajero, y el segundo mensajero le dice: las 7,000 ovejas que tenías, fuego cayó del cielo y las quemó a todas, y los que la estaban cuidando, tus trabajadores, también fueron quemados, calcinados. Hermano, no pasaron 6 semanas, 2 meses, en un momentito, entrando uno dando la noticia, entraba el otro. Entonces dijo: bueno, quizás los camellos, todavía tenemos los camellos para trabajar, y tal vez ahí salimos adelante. Tercer mensajero, terminando de hablar el segundo, entra el tercero. Los 3,000 camellos que tenemos o teníamos, 3 cuadrillas de sabeos se la robaron, y los criados que tenías ahí murieron a espada. Tristeza sobre tristeza, hermano, prueba sobre prueba. Un segundo, no había terminado la primera cuando venía otra tristeza, otra prueba. Quedó en bancarrota en un día. Por eso tú y yo no podemos tener nuestro corazón en las riquezas, hermano, porque si te quitan las riquezas, ¿qué te queda? Si nos quitan lo que has trabajado por años, si te lo quitan, ¿qué te queda? A este hombre le pasó. Todo se le hundió en un solo día. Y quizás dijo aquel dicho que a veces decimos, ¿verdad? Lo material se puede recuperar. ¿Se recuerda usted eso? Más se perdió en el terremoto, decían en Guatemala. Entonces dijo: bueno, bancarrota, hermano, en la calle en un día. Pero entonces viene el cuarto mensajero y le dice: tus hijos estaban en la casa del mayor, y vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes, aplastó a sus 10 hijos, hermano. Yo me imagino que la muerte de un familiar, hermano, ha de ser duro. Yo me imagino, hermano, que la pérdida de un ser querido ha de ser muy duro, hermano. La muerte de un hijo. Pero que se mueran 10 hijos en un día, aparte de todo el fracaso financiero que acaba de tener, se quedó sin finanzas, se quedó sin hijos en un solo día. Tristeza sobre tristeza, hermano. Pero él seguía íntegro delante de Dios. Sabía que él estaba confiando en aquel que le dijo: yo estoy contigo, no temas. Aquel que estuvo con José y le decía: yo estoy contigo. Y sabía de que cada cosita que le pasara, hermano, o cosa grande como las que estamos viendo, tenían un propósito. Iba navegando en el río de Dios. Y mire la actitud de este hombre. Job 1:20 al 22. Entonces Job se levantó al escuchar todo esto. Se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, pero el nombre del Dios poderoso que sirvo sigue siendo bendito. Y dice la palabra que en todo esto no pecó Job contra Dios, ni encontró despropósito. Entonces ahora, hermano, tal vez dijo: ahora me voy a consolar con mi esposa. Quizás aquí ahora no somos 2, somos 1, y quizás ella me va a echar el apoyo ahí, me va a echar porras para salir adelante, porque todavía tengo salud y quizás puedo salir adelante. Pero recuérdese que todo eso estaba pasando porque Satanás había entrado a la presencia, había llegado a la presencia de Dios y pidió permiso para atacar la vida de Job. En la vida de José, tú ves que el propósito de Dios se va cumpliendo. En la vida de Job, es Satanás el que está haciendo que pase lo que está pasando. Pero sea la prueba de parte de Dios o la prueba sea de parte de Satanás, tú estás resguardado en las manos del Señor, y todo lo que te suceda te va a suceder para bien, hermano. Entonces ahora dijo: bueno, con la salud quizás voy a salir adelante. Entonces viene Satanás y pide ahora tocar su vida, su cuerpo, con enfermedad. Job 2:7. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Mire cómo ataca el enemigo. Espiritualmente, el enemigo ataca de los pies a la cabeza. La bendición de Dios viene de la cabeza, las barbas a los pies. Entonces viene y se empieza a enfermar, hermano. Ahora se rasca con cosas, hermano, porque tiene cosas horribles en su cuerpo. Lo dejaron todo, su familia lo abandonó, se murieron sus hijos, perdió todo y ahora está enfermo, tirado.
Entonces dijo: pero quizás mi esposa me va a echar la mano aquí, ¿verdad? Y que me ayude a orar, y tal vez ella va a salir adelante conmigo. Y mire lo que pasa. Job 2:9. Entonces su mujer le dijo: ¿sabes qué? ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ya no estaba ni la esposa, hermano, ni un chucho que le ladrara, hermano. Ay, perdió todo. Y si empezamos a pasar, mis hermanos de alabanza, por favor, entonces vea esto, no pierda el enfoque. Entonces viene esa llaga, hermano. Ahora su mujer le da la espalda, aquella que tal vez había prometido que en las buenas y en las malas iba a estar con él. Tampoco, lo dejó. Parecía solo, hermano. Entonces dijo: bueno, ahora quizás mis mejores amigos van a venir y me van a ayudar, o tal vez me van a dar fuerza, ánimo, palabra. Tal vez mis amigos es lo último que me queda. Pero cuando vemos lo que el Señor empieza a hablar acerca de estos amigos, dice en el 42:7: aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Tenamita, porque habían 3 amigos que habían llegado a hablarlo. Eran 4, pero los 3 que habían hablado mal llegaron a querer apoyarlo, pero en realidad no lo hicieron de la manera que Dios quería que lo hiciera. Entonces le dijo a Elifaz Temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Nada, hermano, en la ruina financieramente. Sus hijos, 10 hijos murieron en un día. Físicamente quebrado de salud. No estaba su esposa. Y fíjate vos, Fercho, que yo me imagino que tal vez estaba Job, y eso obviamente estamos hablando de, ahora que me vas a ayudar a tocar, yo me imagino de que no existía este coro, pero yo me imagino que estaba entonces y decía que si lo tenía él, tal vez lo tenía todo, ¿verdad? Y sí es cierto. Entonces yo me imagino que él dijo: Señor, no tengo nada, ya quedé sin nada. Pero como también dijo José, me imagino que dijo: si te tengo a ti, lo tengo todo, y fuera de ti nada deseo. Sin hijos, sin familia, tristeza sobre tristeza, prueba sobre prueba. Pero él sabía que había un propósito en ese río de Dios que produce vida, que produce fruto, que produce abundancia, hermano, purificación del alma. Porque entonces todo esto que había pasado a Job era para un propósito. Entonces cuando él pasa toda esta prueba, hermano, Dios le habla y lo empieza a restaurar. Y él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que había pasado, hermano, todo lo duro que había pasado era por un propósito, porque entonces ahora él había llegado a una comunión más alta, donde Dios quería llevarlo, conducirlo. Y dice la Biblia, Job 42:10: y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, se aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él. Incluso, hermano, no te sorprendas. No es que tú andes buscando orar por la gente, no es eso. Pero quizás van a haber momentos donde tú vas a estar enfermo y te van a pedir que ores por un enfermo. No hace sentido, ¿verdad que no? Van a haber momentos quizás de que tú estás pasando pruebas y escasez, y va a llegar un hermano y le va a decir: hermano, perdí mi trabajo, ¿será que puede orar por mí? Y usted como que: seré yo maestro, ¿verdad? Porque así pasó con Job, y activó su milagro orando por alguien más. Porque cuando damos es como recibimos. Termino con esto. Entonces, ¿qué sucedió con Job? Porque recuérdese que el río de Dios produce vida, ¿verdad que sí? Restaura. Vinieron todos sus hermanos después de todo esto que le había pasado a Job, y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Todos lo habían dejado y ahora empiezan a volver. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Se recuerda las 7,000 ovejas que tuvo? El Señor todo se lo aumentó al doble. Ahora no eran 7,000, ahora tuvo 14,000 ovejas.
Ahora no tenía 3,000 camellos, ahora tuvo 6,000 camellos. Ya no eran 500 yuntas de bueyes, eran 1,000. Porque donde pasa el río de Dios hay fruto. Las cosas cobran fruto. Asimismo pareciera muerto, cobran fruto porque pasa el río de Dios. Provisión, hermano. 1,000 asnas. Y como produce vida el río de Dios, le da 7 hijos más y 3 hijas más. Y esas 3 hijas dice que eran las más hermosas de la tierra. Le volvió a dar a otros hijos, hermano. 10 hijos. Y como el río de Dios produce vida, vivió 140 años más, lleno de días de vida. Y dice que disfrutó hasta la tercera, hasta la 4ª generación. Job, que cualquiera dijo: no, aquí está perdido todo. Tristeza sobre tristeza, hermano. Tal vez estás pasando una prueba y no la has ni la terminado, ya empieza otra vez otra. No te preocupes. Sigue clamando a Dios y esperando en Él. Y confía en su río. Ese río que únicamente podemos flotar por medio de la fe. Es la única manera. Porque por medio de la fe estás creyendo que esas aguas no te van a destruir, sino que esas aguas te van a llevar a cumplir el propósito por el cual tú estás aquí en esta tierra. Entonces el río de Dios te da vida. El río de Dios te hace fructificar. El río de Dios te da provisión. Y el río de Dios purifica. Todas las impurezas, hermano, están quedando tiradas en medio de la prueba. Yo voy a pedirle que cierre sus ojos, hermano, y no voy a tomar más tiempo. Solo cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Si hay alguien en este lugar que no conoce del Señor Jesucristo, tal vez de oídas lo habías oído, como Job dijo, tal vez nunca has abierto tu corazón y crees que es una religión. Nosotros no predicamos una religión, predicamos a Cristo, el que murió y resucitó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Si hay alguien aquí, hermano, siempre lo hacemos, que no conozca al Señor Jesucristo, o que también te hayas alejado de los caminos del Señor, hoy es el día de regresar, que te metas al río de Dios. Él no quiere que estés desde afuera, que el agua solo los tobillos, la rodilla o las caderas, sino que te metas a nadar completamente. Y te invito a que hagas esta oración conmigo, pueblo orando, tus ojitos cerrados. Padre, en el nombre de Jesús, de oídas te había oído. Te pido que entres a mi corazón, que transformes mi vida, que me cambies, que pongas mi nombre en el libro de la vida, que me des salvación eterna. No quiero perecer en el lago de fuego eternamente. Entra a mi corazón. Señor, me alejé de ti, me salí de tu río, Señor, porque tenía miedo de perecer en el río, pero ahora entiendo de que es por medio de la fe, y que todo lo que has permitido en mi vida ha sido para cumplir el propósito en mi vida. Regreso a casa, límpiame. Tu río purifica, tu río da vida, tu río hace que dé fruto, da provisión. Si hay alguno de los que están acá, hermano, que haya hecho esta oración de abrir su corazón a Cristo, o de regresar a los caminos del Señor, te voy a pedir que levantes tu mano bien en alto y solo nos permitas orar por ti. Si alguien hizo esta oración, te voy a pedir que levantes tu mano bien en alto como señal al cielo, diciendo de que tú abriste tu corazón al Señor Jesucristo. Si hay alguien que está regresando a los caminos del Señor, ahora es el momento. Y si hay alguien que nos está viendo a través de los medios, te has alejado o no conoces del Señor, llámanos, escríbenos. Asiste a una iglesia donde se predica a Cristo, donde se predica al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Que en el Señor hay novedad de vida. Iglesia, ponte de pie unos minutos más. Solo ponte de pie. Y yo te voy a invitar de que ese canto lo hagamos como una oración, que lo hagas como una oración. No te desconcentres, no me voy a tomar una hora, no te preocupes, unos minutos más. Solo deja que la administración de la palabra llegue a tu interior.
Quizás estuviste pasando tristeza sobre tristeza, quizás estás pasando tristeza sobre tristeza, o quizás vayas a pasar tristeza sobre tristeza, no lo sabemos. Levanta tus manos y canta este canto, hermano, como una oración, y díselo desde el fondo de tu alma. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi Díselo, pues. tesoro, fuera de ti. Las pruebas no son para destruirte, son para llevarte a otro nivel y cumplir el propósito de Dios en tu vida. Resiste. Y si te tengo a ti, Paciencia. lo tengo todo, Fe. mi amado, Él no te va a dejar mi destruido. tesoro, fuera de ti, nada deseo. No va a dejar que la prueba te destruya. El mundo está en Y caos, si te tengo a ti, pero tú lo tienes a Él.